Muy buenas, en este video daré la charla TED sobre el tema ODS, o sea, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, el cual es Acción por el Clima. Nuestra agenda del día será básicamente primero la introducción del tema, luego los tres argumentos pertinentes y la conclusión para finalizar nuestro tema. Primero la introducción. ¿Por qué hay que tomar acción inmediata por el clima? El clima, desde tiempos inmemorables, desde que el planeta se creó, ha sufrido diferentes cambios de temperaturas, tanto muy elevadas como muy bajas, ya que el planeta se necesita llegar a un nivel de equilibrio, ¿verdad? Entonces, el problema es que desde hace las revoluciones industriales, alrededor de los 1800 y algo, el clima ha recibido muchos cambios, y estos cambios se deben principalmente a la acción humana. La acción humana lo que ha hecho es generar una inmensidad de gases, los cuales se conocen como gases de efecto invernadero, y los envía hacia la atmósfera. Estos gases, ¿cómo se producen? Se producen principalmente por la quema de combustibles fósiles, como lo son carbón, el petróleo y ciertos tipos de gases. Y desgraciadamente también se producen eh, por eh, comida en descomposición, por heces fecales tanto de animales como humanas. Y la primera es la más importante. ¿Por qué? El humano, por su necesidad de comida, ha creado una inmensa cantidad de ganado. Este ganado, al defecar o al comer, libera estos mismos gases de efecto invernadero. No exactamente los mismos que el carbón y los combustibles fósiles, pero sí libera unos ciertos que incluso también ellos ayudan al calentamiento global, ayudan a hacerlo más grande. Esto se da principalmente por que todos estos gases suben a la atmósfera y se quedan ahí. Y cuando el sol entra, toda esa temperatura no logra salir y se queda en estos gases atrapados como una pared. Por eso se llama efecto invernadero, ya que es el mismo principio que utilizan los granjeros o ciertos tipos para formar sus invernaderos y adentro tienen las plantas a una temperatura que ellos ven factible. El argumento 1 será la subida de temperatura global. El contenido de esto primero, el calentamiento global ya ha alcanzado aproximadamente 1 grado centígrado respecto a niveles preindustriales. Eso significa que desde antes de la revolución industrial, la temperatura era más fría que la que es actualmente. ¿A qué se debe todo esto? Se debe principalmente a los gases de los cuales he mencionado. El problema principalmente viene con la segunda parte de nuestro contenido, la cual es advertencia del IPCC, que es un instituto por el calentamiento global, que, no, que ellos han hecho una advertencia a la raza humana desde el 2018 de que la temperatura no se debería subir más de 1.5 grados centígrados. Y pues desgraciadamente ya llevamos uno. ¿Por qué no se debe subir más? El problema de subirse más de esa temperatura es que ciertos pequeño equilibrio que tiene nuestro planeta es un equilibrio muy sensible. En el momento en el cual hay mayor temperatura o menor temperatura, se desbalanza y tiene grandes efectos, los cuales hablaré un poco más adelante. Esto de aquí es un gráfico. Este gráfico representa la temperatura de nuestro planeta, la diferencia de temperatura de nuestro planeta. Como pueden ver aquí en la parte de abajo, alrededor de 1850, en las épocas preindustriales, nuestra temperatura pues no había subido ni aumentado demasiado. Durante todos estos años hubieron pequeñas subidas y bajadas de temperatura, como es normal en nuestro planeta, ¿verdad? Luego hubo un pico alrededor de los 1870, 1880, hubo una temperatura, pero no genera un gran cambio en nuestra percepción. El problema ha sido después, con el paso del tiempo, esta tendencia ha ido cada vez más al alza, más al alza, más al alza. Y alrededor de nuestro año 2020 se está alcanzando el 1 grado y esta previsión llega hasta el 2025, el cual se pronostica 1.2 grados de subida de temperatura. Esto pues, como pueden ver aquí, estos son diferentes tipos de casas encuestadoras o de estadísticas, las cuales han dicho y han pronosticado todos estos cambios en la temperatura global. Esto es muy preocupante ya que, como he dicho, nuestro planeta tiene un equilibrio muy delicado de su temperatura y de sus ecosistemas. El problema es que al cambiar eso,
ecosistemas mueren y por la diferencia de temperatura. Disculpen el ruido. Eh, y esto genera un graves problemas, como ya voy a hablar a continuación. Luego de esto viene nuestro segundo argumento, el cual es el calentamiento de los océanos. Este tema es bastante importante, ya que en el anterior simplemente traté de hacerlo de lo más principal posible, ¿verdad? Luego, en este segundo, es principalmente, bueno, estos tres. Está provocando el desplazamiento de las especies desde el sur hacia los polos. ¿A qué se refiere esto? Principalmente a que todas las especies animales del mar, a la subida de la temperatura, principalmente en estas zonas cercanas al meridiano, cercanas al ecuador, la temperatura ha aumentado muchos grados. Y esto ocasiona que muchas de estas especies animales tengan que emigrar, ya que no pueden sobrevivir a ciertas temperaturas del mar, ya que sus comidas y demás pequeños animales o pequeños organismos vivientes en el mar, que son alimentos de otros y a su vez de otros y a su vez de otros, mueren rompiendo la cadena. Y entonces los de encima no tienen comida y van muriendo. Y los de encima de ellos tampoco tienen comida porque los anteriores han muerto y así. Entonces se ven obligados a desplazarse y acercarse a los polos para tener su temperatura ideal. Luego viene el segundo gran problema, y este es muy importante, el cual es el derretimiento de los glaciares. El problema en el planeta, y por lo que muchas personas han dicho que quizás no es un grave problema, es que muchos de los glaciares están en el mar. ¿Sí? Estos glaciares no crean verdaderamente una subida del nivel del mar, ya que su densidad es la misma que el agua, entonces no desplazan agua al derretirse. El problema viene con los glaciares que están sobre la superficie terrestre, ya que estos glaciares no tienen contacto con el mar, son de agua llovida o multitud de formas que han llegado hasta arriba de la Tierra. El problema es que al derretirse, todos estos glaciares, el cual son la gran mayoría de los que hay en el planeta, llegan al agua y eso aumenta muchísimo la temperatura, lo cual se tiene planeado que llegue a muchos metros y se coma muchas ciudades grandes del mundo, las cuales están muy cerca del mar y están al nivel del mar. Entonces, eso crea un gran problema, tanto para nosotros como humanos, como para las propias especies animales, ya que se comerá su terreno, sus playas, o las especies animales que viven en el mar llegarán más cerca de la tierra, y eso puede ocasionar pequeños desbalances en sus ecosistemas. Luego viene la parte 3, era el contenido número 3, el cual es la acidificación del océano, disculpen. La acidificación del océano es muy importante, ya que esto se debe a la absorción del mar de todo el calor de la superficie y principalmente de todos los gases de efecto invernadero de la superficie. Esto ocasiona que el mar los absorba y se vaya acidificando. Esta acidificación ocasiona que muchas especies animales que existen no tengan las condiciones necesarias para vivir. El nivel de pH del mar debe ser 1, o sea, un valor. Pero si ese valor aumenta o disminuye, todo se desbalancea y crea graves problemas para nuestro ecosistema y para el de las especies animales. Luego vamos al tercer argumento. Bueno, esta es una pequeña gráfica, disculpen, el cual va diciendo la temperatura que va teniendo ciertos lugares en el mar. Y miren, esto es preocupante. Desde 1940, en ciertos lugares profundos del mar, llegaba la temperatura a menos 20 grados. A día de hoy llega superiores al cero. Esto causa un grave problema para esas especies. Bueno, pasemos al argumento número 3. El argumento número 3 viene con la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad es básicamente la diversidad animal, de plantas y de microorganismos más pequeños que habitan en nuestro planeta. Los tres contenidos de este argumento es la distribución de ecosistemas y especies, la desaparición de grandes extensiones de corales y climas impredecibles y extremos. Esta redistribución de ecosistemas y especies es algo muy importante, ya que, como vimos en el punto anterior, en el argumento anterior, mejor dicho, muchas especies migran desde sus hábitats naturales
hacia otros con los cuales se cumpla mejor la temperatura en la que ellos están prediseñados para vivir. Ellos están adaptados a unas ciertas temperaturas y a unos ciertos tipos de clima. El problema es que cuando estos tipos se mueven y se aumentan más calientes o más fríos, estos microorganismos o animales demás no pueden vivir y se ven obligados a migrar a unos más asequibles para su propia fisiología. Esto crea pues que en ciertas zonas en las cuales antes había ciertos animales que podían ser ocupados para muchas cosas, tanto para otros animales como alimento, como para nosotros mismos como el mismo alimento también, que se vean desplazadas, entonces no se puede acceder a ellas tan fácilmente como antes. Aparte, también está la desaparición de grandes extensiones de coral. El océano en sí mismo es el principal generador de oxígeno del planeta. Todas las algas y plancton y cosas que viven en el mar y los corales también son muy importantes, ya que son los principales pulmones del planeta, con los cuales convierten el dióxido de carbono en oxígeno. El problema es que con el cambio de la temperatura, muchos de estos organismos van muriendo. Y esto crea también la acidificación del océano, que hace que mueran más organismos. Entonces es toda una cadena, que si se rompe uno, es un efecto dominó con todos los demás. Luego están los climas impredecibles y extremos, como las sequías y las tormentas. ¿A qué se debe esto? Cuando hay un excesivo calor, en ciertas áreas se secan plantas, tierra y se evapora muchísima agua. ¿Y qué es lo que pasa cuando se evapora más agua de la que se necesita? Que llueve. Y, y no llueve como normalmente, llueve aún más fuerte que normalmente. Entonces, estos climas extremos ya hacen que todo el balance se rompa, ya que se necesitan ciertos tipos de clima, ciertos polos, pero si estos se extremizan demasiado, ya no está en equilibrio. Eso de aquí es un pequeño gráfico sobre la pérdida de los hábitats animales y la biodiversidad en general. Como pueden ver, las aves, reptiles, mamíferos y peces. Según esta gráfica, el cambio climático es algo que hay que tener en cuenta, pero no lo suficiente. Pero, como una pequeña observación, el que más importante es la degradación del hábitat de todos estos tipos de especies y tipos de animales. El problema es que esta degradación del hábitat se puede generar también por el propio calentamiento global, ya que crea que ciertos tipos de plantas mueran porque necesitan estar a una temperatura justa para sobrevivir, destruyendo sus hábitats y que poco a poco se vean en necesidad de migrar hacia otros hábitats un poco más asequibles. El problema es cuando también tampoco los encuentran a veces. Bueno, como conclusión, debemos cuidar nuestro planeta. Es el único que tenemos y hay que tomar acciones por el clima lo más pronto posible. Los científicos, la comunidad científica ha pronosticado que dentro de unos cuantos años esto será totalmente caótico, ya no habrá vuelta atrás y no se podrá salvar a la especie, ninguna especie. Estaremos totalmente destinados a extinguirnos todos por este cambio climático que nosotros mismos estamos generando. Es nuestra, es nuestro, es nuestro, es nuestra responsabilidad como seres humanos y pensantes el hacer algo por nuestros propios errores, ya que si no, no tenemos otro planeta al cual recurrir. Este es el único que tenemos. Gracias por escuchar.